Colegas, muy buenas tardes. Deseo hacer este tutorial para poder hacer un mapa bastante profesional y mucho más customizable que cualquiera que se pueda hacer con el API de Google Maps. La librería que usamos para esto se llama Leaflet. Es una librería bastante buena, muy recomendada para sus proyectos. Y también estamos usando SweetAlert para generar eh, las capas de eventos. Así sería nuestro producto final que conseguiríamos más o menos. Entonces tenemos Selects para seleccionar ciudades. Esta es la empresa para la que yo trabajo y he decidido compartir este tutorial para que muchas personas puedan implementar algo así, ya que yo debí documentarme bastante, leer muchos documentos en inglés y demás. Entonces quiero poder aportarle a alguna persona que le sea útil esta información. Entonces, como podemos ver, todos estos que tenemos acá son puntos de interés de mi mapa. En este caso es una empresa de gimnasios, son datos de sedes de gimnasios. Como vemos, cada sede me trae su imagen, detalles, el nombre del centro, la sede, su dirección y datos propios de nuestra empresa. El SWAL, se preguntarán quienes conozcan para qué lo usamos. Recarguemos porque tengo una detección de móvil. Entonces cuando es móvil, cuando estamos en un móvil, ya no me sale dentro del mapa por cuestión de navegación, sino me sale. La lentitud es debido a que estoy aquí en mi máquina local. Eso es un proyecto de Symfony. Entonces ya cuando yo le doy clic, como podemos ver, ya en móvil no me va a aparecer sobre el mapa, sino me va a aparecer en un pop-up flotante. Y pues sin más, vamos a arrancar a ver cómo está esto. Acá va a ser en el que nosotros vamos a trabajar, va a ser uno de pruebas y va a ser el código que les voy a proporcionar. Lo voy a subir en la descripción del video, lo van a poder encontrar para que puedan hacerlo ustedes. Entonces vamos a usar este que hace lo mismo, que tiene un filtro por tipo de entrenamiento. En su proyecto podrán filtrar por lo que ustedes deseen y aquí también tengo un select de ciudad. Es exactamente este mismo. En este fue en el que hice todas las pruebas previo a pasarlo a producción. Acá, como podemos ver en este, miren, acá también por ejemplo tenemos filtro deportes y me hace mis filtros yoga, por ejemplo. Le tenemos bloqueado el zoom. El zoom solamente se puede dar desde acá. Son cositas de diseño que nosotros fuimos viendo. Ahí porque me lo mostró como si fuera un móvil, porque no he recargado la página y él detectó en la anterior carga que era un móvil. Acá estamos. Le tengo también validación que, por ejemplo, si el centro o el lugar, el gimnasio, no tiene imagen, no muestre la imagen rota, sino la muestre así. Entonces ya sin más, arranquemos. Entonces esta es este es mi archivo, la twig, el HTML de esta prueba. Entonces, bueno, primero que todo cargo los CSS del SWAL, pues yo lo tengo aquí en mi local, ustedes lo pueden poner por el CDN. Algunos CSS que ha hecho nuestra diseñadora para que esto se viera mucho más bonito. Por este lado cargamos la librería del Leaflet, del CSS, y ponemos el Meta Viewport para que esto se vea bien en todos los dispositivos móviles. Por otro lado uso este CSS para poder quitar la atribución. Leaflet por acá pone un datico de ellos, entonces se lo he quitado para que no lo muestre, no me gustaba. El HTML es súper simple, por supuesto, aquí todo es JavaScript principalmente. Este es mi div principal. Aquí en este select estoy cargando desde el controlador, le envío aquí a la twig pues las ciudades que tenemos disponibles. En este caso tenemos dos, Medellín y Bogotá. Estamos en Colombia.
Entonces él me muestra aquí las ciudades disponibles, o sea que esta partecita del código lo único que hace es pintarme este select, ¿vale? El que me permite cambiar de ciudad. Acá está un poco lento porque estoy en local, como les comentaba. Perfecto. Por ese otro lado tenemos los tipos de entrenamiento. Como les digo, todo esto es explícito pues de Fitpal, que es nuestra empresa. Entonces pues aquí son tipos de entrenamiento que si yo filtro por algún tipo de entrenamiento, efectivamente pues él me trae los respectivos centros que pertenecen a esto. Ok, entonces eso por este lado, eso no es como tal del mapa, sino son cosas adicionales que generan interacción con el propio mapa. ¿Dónde se pinta el mapa? En este div que tenemos acá. En este div se nos pinta el mapa. Y lo único que tenemos que hacer es ponerle un ID al mapa. Y ya posteriormente todo lo hace el IAFLET. Entonces primero cargamos jQuery, lo estoy cargando desde el CDN. Posterior cargo el Suite Alerts también desde el CDN. Y también cargo el IAFLET desde el CDN. Ya teniendo las librerías cargadas y listas, lo primero, como les mostraba, es una validación que se realiza para verificar si el dispositivo en el cual está ingresando la persona es un dispositivo móvil o es una computadora. Lo hace esta línea. Primero defino esta variable móvil en false y hago la validación con jQuery. Lo que hace esta validación es validar el tipo de navegador desde el que ha entrado la persona. En caso de que lo fuera un móvil, va a cambiar esa variable por true. Aquí definimos tres variables o tres arrays, más bien, perdón, tres arrays. Uno que va a ser el marker. El marker es este simbolito, este icono. Ese es el marker. Y tengo un backup para ese marker y un auxiliar que ya ustedes verán para qué los uso. Por otro lado, desde el controlador me estoy enviando todos los datos de las sedes, las latitudes, las longitudes y otra información que ya es privativa de nosotros y personal. La envío aquí y la guardo en esta variable data. A esto le hago como lo serializo en JSON. Es una opción de la Twig. Entonces lo que hago es reemplazar pues todas las comillas y los archivos que pueda haber. Y aquí ya empieza como tal el desarrollo del mapa. Entonces lo primero que tengo que hacer es definir una variable con el nombre que ustedes quieran y poner el control l.map y el nombre del ID que le pusieron al div donde se va a renderizar el mapa. Ya con eso es todo para que él se comunique con el div y ya nos va a pintar todo lo que queramos hacer ahí. Acá le pongo la latitud y la longitud en la que quiero que arranque. En este caso esa es la latitud y la longitud de Bogotá, de un punto central de Bogotá. Este es el zoom inicial que quiero darle, en este caso 13, para que arranque con ese zoom predeterminado. Y aquí le estoy diciendo que no me permita hacer zoom con la bolita del mouse. Con la bolita, sí, del mouse que tenemos todos, la bolita de scroll, exactamente. No me permite hacer scroll. Por este otro lado tenemos los iconos personalizados. Estos iconos que observamos acá no son los predeterminados del IAFLET. Los del IAFLET son más feitos, estos los hizo nuestra diseñadora y han quedado pues así. Entonces tengo uno para el default, que es cuando no está seleccionado o activo, y tengo este de active, que es cuando él ya está activo. Aquí lo único que hago es cargar desde mi servidor, de mis archivos locales, la ruta y guardarla en una variable. Posteriormente lo que hago es generar con esta propiedad l.icon, genero cada uno de los markers, tanto el default como el activo, para poderlos usar posteriormente. Y en este for que vemos acá, entonces lo que yo hago, como les decía, yo guardé toda la información que me llegó de las branches en una variable de las sedes, en una variable data, a la cual aquí data.replace le quito varios datos y comillas y cosas
que genera el JSON y que no me permite recorrer bien el objeto. Entonces hago esto y guardo todo en esta variable available tags. Acá, como podemos ver, el for, entonces lo que hace es detectar cuántos sedes tengo, digamos 100 por ejemplo, y va a empezar a hacer ese recorrido una por una. Entonces ya aquí lo que hago es crear una variable single donde guardo los datos de la sede específica en la que arranca. Aquí arranca el key a aumentar y voy a ir guardando cada una de esas. Ya aquí creo otra variable que lo llamo lemMaker, donde uso esta propiedad l.maker, que es la que me va a permitir que cada uno de estos punticos se vea donde se tiene que ver justamente. Entonces yo lo inicial que se le debe mandar a estos markers son la latitud y la longitud. Como ya guardé todos los datos que contiene este objeto para la posición en la que va en single, entonces ya simplemente recorro el objeto single.lat, single.ln, que son las cositas que tiene el objeto por dentro, los namespaces o los nombres que tiene los nombres que tiene el objeto. Aquí le defino qué icono quiero, con qué icono quiero que lo pinte, entonces aquí le digo icon, default marker, y le sigo pasando algunos otros datos, como la sede, single, punto name, el estudio, el logo y algunos otros datos que por supuesto ya los tiene, ya venían desde el controlador aquí en este parámetro que le envía a la vista. Esto, como pueden ver, toda esta información que yo le envío, por ejemplo, cantidad de votos, cuántas personas y otras cosas, es lo que se ve aquí reflejado finalmente cuando yo le doy clic. Me dice, por ejemplo, Happy Yoga Medellín. Veamos uno que tenga imagen, creo que era este. Perfecto. Entonces, todos esos datos que acabamos de ver son los que permiten que se pinte cada uno de los markers y que tenga esa información ya asociada. Como podemos ver, tenemos una funcionalidad que es que cuando yo le doy clic a alguno, me le cambia el color del marker. Ahí están los dos markers. Este es el default y este es el que está activo en este caso. Continuando, entonces acá estos markers, aquí lo esencial que necesita el l.marker es pasarle la latitud y la longitud. Ya dentro de comillas yo le puedo pasar datos que yo quiera, predeterminados, para poderlos usar luego. Y ya simplemente lo que hago es a la variable marker que había definido aquí inicial, que las vamos a usar estas tres, el backup y el aux. Entonces lo que hago es a esa variable le hago un push, como es un array, perdón, no es una variable, lo lamento, le hago push y le mando ese marcador que acabo de generar. Posterior a eso, tomo el key o la posición del array del marcador en el que estamos actualmente y le defino un evento que se llama onClick y le digo a qué función tiene que ir cuando justamente a ese marker le den clic. Y por último lo que hago es añadirlo con addLayer, mymap.addLayer, el marker específico. Entonces eso es lo que habrá hecho cuando recorra todo este for. Recarguemos la página. Cuando se ha recorrido todo el for, lo que él hace es efectivamente esto que podemos ver. Nosotros tenemos un div en el que bloqueamos, pero como podemos ver, ya lo que él hizo fue pintar. Entonces ese primer for lo que hace es pintar el mapa cuando se carga el home. Este llamado es obligatorio, lo deben hacer ustedes en Mapbox. Ahora les muestro eso que también es importante. Leaflet consume de Mapbox su respectiva información, sus respectivos datos del mapa. No es nada complicado, es algo también muy simple. Simplemente creamos una cuenta aquí en Mapbox, nos dan 50.000 vistas gratuitas. Este sitio para el que yo trabajo es bastante grande, entonces más o menos hemos tenido este mes 150.000 visitas, perdón, en abril, el mes que ya pasó, 150.000 visitas. Ellos dan 50.000 visitas gratuitas.
Posterior a eso, cada 1000 visitas cobran 50 centavos de dólar. Entonces es un servicio bueno, free hasta cierto punto. Para páginas que no tengan mucho tráfico es óptima, y para páginas que tengan pues harto tráfico también es algo muy bueno porque es un precio bastante económico. 50 dólares por 1000 vistas. Continuemos con el código. Perfecto. Entonces hasta aquí, entonces como les decía, en la documentación del IAFLET ustedes lo encuentran. Simplemente es poner el API de Mapbox y ya. Aquí tengo otras variables globales. Menos mal el código se los voy a copiar así tal cual, entonces va comentado donde les empieza a mostrar. Entonces aquí tenemos una var info, que es la variable global donde se carga la capa flotante, y tengo otra que es image, que es donde guardo la imagen. Entonces aquí tengo una función que se llama capa, que efectivamente esta función es la que me muestra mi capa flotante. Bueno, mientras carga, entonces esta función ya la analizamos porque ella se ejecuta cuando hacemos el clic. ¿Se acuerdan que les comentaba aquí arriba? Aquí arriba cuando pinto los primeros, efectivamente que le digo, para que tenga la referencia de cada marker, le digo que cuando le den clic a ese marker, vaya a la función onClick. Entonces, esta es nuestra función onClick. O sea, cada vez que nosotros le damos a un marker de estos, bien sea en desktop o en móvil, en responsive o en móvil, cada vez que yo le doy clic a él, esta es la función que se ejecuta. Entonces lo primero que él hace, aquí le instancio el evento, que me tome el evento. Entonces lo que hago es obtener las opciones y guardarlas en una variable i. Esas opciones a qué hacen referencia. Hacen referencia a todas y cada uno de los parámetros que yo le pasé aquí en el l.marker. Entonces todos los datos que ustedes guarden aquí, cuando pinten, los van a recoger acá en this.options. Ahí van a estar todos los datos que ustedes le proporcionen en este lado cuando vayan a pintar el marker específico. Aquí simplemente hago un console.log para poder verlo. Aquí detecto para que hago el console.log para poder ver los namespaces o los nombres que tiene cada una de las propiedades que está aquí adentro. Entonces ya sé que hay una interna que se llama ID Studio. Por supuesto, pues se van a llamar igual a como yo las nombré acá. Entonces lo único que debo hacer es o imprimirlo acá como lo hago, o pues traerme, copiarme el nombre de acá y saber que pues va antecedido por i punto y el nombre que deseo. Aquí estoy guardando este ID del estudio porque necesito traerme la imagen. Si ustedes se dan cuenta, la imagen no se la asigno acá, asigno el icono sí, y este logo que vemos acá es un dato numérico que me sirve justamente ya para posteriormente en mi lógica del controlador poderme traer algunos datos. Pero aquí yo tengo otra ruta, otro Ajax, donde recibo la URL del mapa como tal. Lo único que yo le envío en mi caso es el ID del estudio al cual pertenece para que me traiga esa imagencita. Entonces aquí hago un Ajax al cual pues lo envío a esta URL. Recordemos que yo trabajo con Symfony, entonces pues por eso aquí no es una ruta esto, sino es el namespace del archivo routing, un archivo de rutas que maneja Symfony. Esta es la data que le estoy enviando, y cuando él me responde, dependiendo de la respuesta que él me dé, entonces lo que hago es, por supuesto, no valido que la respuesta sea correcta o incorrecta o demás, ya que la mayoría de los centros que tenemos en base de datos tiene imagen. Algunos no la tienen, pero de igual manera ya les muestro, yo les mostraba ahorita en el video, que cuando una imagen está rota, él no la muestra, pero tampoco la muestra rota. ¿Cómo se consigue eso? Entonces, bueno, cuando el Ajax me responde suces,
vengo y guardo esa respuesta. Lo que hago es del controlador, aquí lo que él me está devolviendo ya directamente es la URL donde está la imagen guardada. Para muchos de ustedes, como les contaba, yo uso Symfony. Entonces, yo uso un bundle que se llama el bundle media. Muchos dirán, pero el man, ¿para qué lo hace así? Me toca así, porque si ustedes se dan cuenta, el archivo cuando yo subo o los diseñadores suben imágenes mediante el bundle media, él no le conserva el nombre que llevaba, sino le asigna unos caracteres hexadecimales. Entonces uno no va a poder tener referencia como tal. Por eso, entonces yo en mi caso, porque uso este bundle media, debo calcular la URL, porque pues esa URL no, nadie la va a saber. Entonces lo que hago es, ya envío esa URL, donde está la imagen, el archivo .jpg o png con todo ese chorrero de números. El controlador ya me está devolviendo eso exactamente. O sea que yo aquí estoy alojando esa URL, la imagen, la guardo en una variable L, y aquí, como podemos ver, había declarado otra variable que se llama variable X. En esta variable X la asigno, y aquí con este onError, esto es un handler para cuando hay errores, digámoslo así, una apuntadora cuando hay un error, él ejecuta esta función, que simplemente es un jQuery que le dice, este objeto que falló, esta imagen, ocúltela. Simple. Perfecto, entonces esta L que tiene la ruta se la asigno aquí en la src. Como les decía, aquí al inicio teníamos esta variable móvil que arranca en false. Siempre va a arrancar en false, claro, porque si entro en un escritorio no va a entrar a este if, sino va a seguir siendo false. Si es un móvil, va a entrar y la va a cambiar a true. Entonces lo siguiente que hago, para ahí sí poder enviar a la capa, recordemos que esta función capa es la que me muestra esta capa como tal. Tengo otra función que ya es la que hace que en móvil, dupliquemos esto, que es la que ya hace que en móvil yo pueda generar esto, la mierda, mediante el SWAL. Entonces veamos las dos. Perfecto. Entonces aquí continuando, lo primero que hago después, bueno, entonces cuando le he dado clic, hago este Ajax, él me responde la URL de la imagen como decíamos, y aquí yo ya creo toda la etiqueta image. Posterior a eso valido. Si el móvil sigue siendo false, o sea es un computador de escritorio, con el evento que detecté acá, como se dan cuenta, le doy .target set icon y le pongo el marcador activo, que es el negrito que hemos visto. Aquí uso esta variable event backup, que es la que me guarda a qué marker le di clic. Aquí, como podemos ver, inicialmente no hay ninguno marcado. Cuando yo le doy clic a alguno, se me marca. Si ya le doy clic a otro, igual se me marca y me borra el anterior. ¿Sí ven? Entonces me borró este, cuando le doy clic a este me va a borrar este. Eso es lo que nos está haciendo exactamente este amiguito. Entonces yo aquí lo que hago es defino con el evento, le doy .target, que es el objetivo de donde él vino, y simplemente le digo set icon y que me ponga el marker que se llama active marker. Valido si este event backup es indefinido, o sea, va a ser en la primera ejecución, como les mostraba. Cuando él se ejecuta, no hay ninguno. Veamos acá, recarguemos. Aquí es que este ya está marcado. Entonces, cuando yo defino la variable y no hay nada pintado, aquí como en este caso, ya vemos, no hay nada pintado, pues esta variable, como se definió simplemente, ella va a ser undefined. En el primer arranque, cuando la persona no le ha dado clic al mapa, efectivamente esta variable es undefined. Entonces esta primera validación lo que quiere decir es que no hay ningún marker activo, todos los markers están así default. Cuando yo le doy clic, el primer clic,
él entra por esta validación efectivamente, me guarda el evento, esta E es esta misma E del evento, la guardo en esta variable event backup y le digo, ahora sí, llame a la función capa y mándele toda la variable i. Entonces ahora aquí está nuestra función capa, que es la que se muestra en escritorio. Yo aquí en capa recibo la data, tengo exactamente el mismo funcionamiento, tengo una variable global info, el mismo funcionamiento que en backup, donde valido. Si info es diferente de un defined, quiere decir que la capa ya tiene información cargada. Entonces debo removerla. Posteriormente lo que hago es, con este mismo info, genero este L-control, justamente es como una capa flotante, una capa interna, que es esta. Aquí ella ya se muestra a la derecha, aunque aquí yo le dije que la mostrará inicialmente a la izquierda, en este sí lo muestra. Si ustedes se dan cuenta. Ay, no, mentira, yo ya le actualicé los estilos de la diseñadora. Pero inicialmente esta capa se mostraba era aquí en la parte izquierda. Ella por CSS simplemente lo que hizo fue ponerlo a la derecha. Con un float right y que el height sea del 100% para que ocupe todo el alto. Continuando entonces, ya con esto yo genero mi capa de control, info. Y aquí creo dos métodos internos, info onAdd e info update. Entonces este onAdd es como la creación, por decirlo así, de la capa. Todo lo que él viene es aquí con sus métodos propios de liaflet y yo le digo, créeme un div que se llame info. Y ahora llamo al método update, aquí con this.update y le paso los datos. Y este update lo que va a hacer es, viene, esto ya es lógica mía interna de mi negocio. Entonces lo que viene aquí es, me valida algunos datos de clases y cositas así. Pero lo realmente, aquí armo por ejemplo una URL, mírenla acá. Y algunas otras cositas ya personales mías que no va a aplicar para su mapa. Y como pinto la información, recuerden que como les decía, yo aquí le digo this.updateData y le estoy enviando la data que recibí en la función principal, que fue la que le envié aquí en capa, que es i, que es toda esta parte. Entonces yo ya empiezo aquí this, este es el evento update para que me actualice la información que está dentro de esa capa, para que la ponga ahí. Entonces lo que hago es crear el botoncito de cierre, aquí ya empiezo a poner datos, como podemos verlos, y en sintaxis esta es la que me muestra mi capa flotante cuando yo le doy clic. Esto por el lado del escritorio. Continuemos aquí, vamos aquí. Entonces, como les decía, si el event backup es indefinido, es porque no se ha pintado ninguna. En este caso, ya ven que cuando cliqueo otra, se me cambia de color al default la que estaba y se me pone en un color más oscuro la actual que tengo seleccionada. Entonces esta validación es exactamente esta, como les decía, cuando no tiene nada, esta variable en backup es indefinida y lo primero que hace es guardar justamente el evento aquí en event backup. Cuando yo ya le he dado clic a algún marker, entonces él ya no va a venir por acá porque esta variable event backup ya se le ha asignado el evento, entonces ya no va a ser una variable indefinida, sino que ya tiene contenido. Entonces lo que hago ahora es, para cambiarlo, entonces una muestra rápida, estaba acá, cuando le doy clic acá, entonces él viene y valida. Como esta variable event backup ya no es indefinida, entonces lo primero que él hace es al event backup en el target me le da un set icon con el default marker. Entonces él ya me va a quedar automáticamente
con el default, y el activo se lo he puesto aquí antes, como ya habíamos visto, con el evento, porque como yo le di clic, yo le acabé de dar clic a este marker. Por ejemplo, le voy a dar clic a este marker, entonces cuando yo vengo y le doy clic, él viene y me toma toda esta función, me detecta las opciones. Entonces por eso tengo un event backup. Mucho ojo con esto. El event backup lo hago para guardar siempre todos los datos que me contiene cada marker al que yo le doy clic. Una vez yo ya pongo el marker anterior, el que estaba en el backup, lo pongo default, guardo el evento actual en el backup, en el event backup, y vuelvo y llamo a la capa, que la capa va con la misma información y vuelve y hace esta misma funcionalidad que ya les mostré, que es esta exactamente. Cuando yo le doy clic, me trae la información y me la pinta en esta capa. Y vamos a ver en móvil la otra magia. Entonces para móvil, como les decía, como el tamaño es tan reducido, yo no podría mostrar la información en, en el mapa propiamente, sino que lo hago en un SWAL para que sea más elegante, más visible para el usuario y no le afecte la navegación tampoco de ninguna forma. Entonces yo vengo en móvil, le doy clic y él me hace un efecto bastante bonito y me muestra la misma información, pero ya no en una capa dentro del mapa, sino en un pop-up, en un SWAL. Entonces, un SWAL, como les decía al inicio. Esa validación está en esta parte. Entonces, como veníamos, aquí lo que él valida es si es móvil, perdón, si móvil es igual a false, o sea, si es un computador de escritorio, hace lo que ya hemos visto. Hasta aquí valid. Else, por supuesto, pues si no es false, es porque móvil es true, o sea, es un dispositivo móvil. Entonces armo la URL acá. Aquí declaro una variable. Aquí recordemos que en esta X ya teníamos acá la imagen, ¿recuerdan? Del Ajax que hoy me trae la imagen. Entonces lo único que hago es poner la imagen primero y armo todo el HTML. Igual que arriba, por supuesto, es muy similar si nos damos cuenta, solo pues que esto lo estoy guardando en una variable. Y mire, acá me hacía falta un punto y coma, que pues no nos está afectando, pero es mejor. Y llamo una función que se llama showModal y le envío esta variable c, que fue la que acabé de generar aquí por este lado. Entonces vamos a buscar esta función showModal, mírenla acá. Es muy simple, lo único que hago es hago un console.log para ver los atributos internos que tiene y hago el SWAL. Entonces aquí simplemente digo, usted va a tener un contenido HTML que va a ser C, que ya estaba aquí definida, C, y le digo, muéstreme por favor el botón de cerrar, la X de cerrar, esta. Le digo, no me muestre el botón de cancelar, no me muestre el botón de confirmar, no me permita un clic afuera y tampoco me permita la tecla escape. O sea, la única forma de que la persona tiene para cerrar efectivamente es presionando el botón de cerrar. Y así fue que hicimos que en móvil y en desktop fueran dos cosas completamente diferentes. Ahora solamente nos queda estudiar, bueno, otra cosa importante que no les he mostrado, y para esto justamente es limpiar el mapa. Por ejemplo, cuando yo cambio de ciudad o cuando yo escojo un tipo de entrenamiento, si ven que primero se me borran todos los markers, o sea, yo limpio el mapa y ya, por ejemplo, me traigo solamente los centros que dan clases de funcional. O veamos uno de jumping, que son como 3 o 5 centros nomás en Bogotá que tenemos. ¿Ven? Entonces, él viene, me borra y me pinta lo que hay o lo que no hay. Entonces, esto lo hago, simplemente tengo una función que se llama limpiar mapa
y limpiar mapa backup, mapa default y mapa backup. Aquí es donde entran a jugar nuestras variables marker, que eran las que teníamos inicialmente, ¿se acuerdan? Acá marker, marker backup y marker aux. Cuando vengo aquí a remover, como todos los markers están guardados en la variable marker, lo único que hago es lo mismo, recorro, hago un for, detecto la longitud del marker y voy borrando con remove layer cada uno. Y ya al final lo que hago es que el marker, el array marker, lo vuelvo vacío. Y exactamente hago lo mismo aquí para los backups. Ya vamos a ver entonces dónde están mis otras funciones. Aquí por ejemplo esta es la función que nos detecta el cambio de ciudad. Como les decía, en este caso nosotros tenemos dos ciudades donde tenemos centros, Bogotá y Medellín. Entonces cuando yo lo presiono, él me lleva a Medellín y me muestra las sedes, o me lleva a Bogotá y me muestra también las sedes y los tipos de filtros. En Medellín no tenemos estos filtros porque no tenemos muchas sedes allá, en cambio aquí en Bogotá tenemos más de 100 sedes, más de 100 estudios, perdón, casi 200 sedes. En cambio en Medellín no tenemos todavía, ya que abrimos hace más o menos 3 semanas, no tenemos todavía todo el volumen que aquí en Bogotá. Entonces, cuando yo cambio de ciudad, es un select, es con jQuery document.onChange, valido que cuando ese select me cambie, entonces venga, lo primero que hago es, si la variable de la capa, recuerdan que era info, si la variable info tiene información, tiene contenido, es diferente de indefinido, que la remueva. Entonces eso es lo primero que hago. En el caso de que hubiera una capa de estas abiertas, cuando yo filtro, si ven que él me la quita automáticamente. Entonces esto es lo primero que hago. Después hago otra función de jQuery simplemente para que me pinte, me le cambie los colores de las, más bien aquí se va a ver más chévere eso, para que me le ponga un colorcito ahí de fondo a la que está seleccionada. Entonces esta función es para esto, para quitarle el selected al que lo tuviera y se lo pone después al otro, ya les mostraré dónde. Acá entonces detecto, guardo una variable ciudad, a qué ciudad le pegaron, le apuntaron, y aquí va una de las magias que es limpiar el mapa, lo limpio y tengo una URL que va a mi controlador y detecta efectivamente, eh, detecta la información de la ciudad. Aquí hago una validación, entonces Medellín es mi ciudad 2 y Bogotá es mi ciudad 1, entonces hago esa validación. Si ciudad es igual a 2, le paso con mymap, recuerden que siempre ha sido la variable donde yo guardé mi mapa, donde yo definí mi mapa. Entonces para cambiar de un punto en el mapa a otro usamos esta propiedad pan2. Entonces le digo pan2, le doy la nueva latitud y longitud. Esta es la latitud y longitud de Medellín. Y como estoy en Medellín, aquí oculto este div de entrenamientos para que no me lo muestre Medellín. Como les decía, ya no tenemos tantos tipos de entrenamiento. Y ahora sí, mando el Ajax. Mando el Ajax a esta URL con la ciudad, el número 2, o si en este caso por supuesto es 2, puede ser 2 o 1, en el cual él me hace la lógica, efectivamente, hace exactamente lo mismo que vimos arriba, que es que me genera una respuesta. Yo esa respuesta, la respuesta va a ser por supuesto todas las sedes, gimnasios, centros que hayan en esta ciudad, en este caso en Medellín. Entonces aquí en esta variable se van a guardar todas las sedes que yo voy a pintar en mi mapa. Y hago exactamente lo que vimos arriba. Recorro en el for lo que él me ha traído. Le pongo exactamente los mismos parámetros. Esto debe haberlo creado en una función, pero pues bueno, como todo. Entonces mira, aquí ya es donde entran a jugar los markers, el marker backup. Yo pinto, pinté todo. Lo primero que hago es pasar este marker backup a que sea vacío, un array vacío, por si ya tuviera información previa. Y lo que hago posteriormente es pasarle el array actual de los markers o de los puntos que él va a pintar en el mapa a marker backup.
Exactamente lo mismo lo hacemos para Medellín. Entonces, cuando yo llamo o cambio de ciudad, también uso limpiar mapa backup. Y para el tipo de entrenamiento, mire, tenemos esta otra funcioncita que es close button, es para la capa flotante. Acá, cuando yo le doy clic aquí, esa es esta función que cierra la capa flotante. Y la deme un segundo, la del tipo de entrenamiento. Perfecto. Entonces aquí tenemos la del tipo de entrenamiento, que en mi caso, en Medellín no tenemos, pero en Bogotá sí, es esta. Baile y danza, por ejemplo, y me va a traer todos los centros que cuentan con ese tipo de clases en sus locales. Entonces, por ejemplo, spinning, por ejemplo, esa me gusta. El centro es Spinning Center. Entonces, como pudimos ver, cuando yo valido un tipo, ocupamos pilates en esta ocasión. Entonces, ven que ya no me traen todos, pero yo aquí también tengo la opción todos, donde me los va a mostrar todos. Entonces, cuando yo valido un tipo, él viene y me toma esta lógica, validar tipo. Entonces, lo primero que hago, ok, ya recuerdo que en esta que les decía, bueno, son cosas muy simples, pero en esta que les decía, remove selected es porque cuando cambio de ciudad, si había alguno de estos seleccionados, para que le quite la selección. En el de validar tipo, si es en el que yo juego con los diferentes, ¿sí ves? Aquí lo coloreo, cuando le doy clic a otro, descoloreo este y coloreo este. Eso lo hago con estas dos funciones simples. Le remuevo la clase seleccionada y a esta le pongo la clase seleccionada. De aquí leo de los inputs y de los selects que hay allá internos, leo la ciudad en la que la persona está y el nombre de entrenamiento, nombre del tipo de entrenamiento. Aquí, como pueden ver, limpio el mapa default y limpio el mapa backup. Tengo lo mismo, una URL, una acción en el controlador que me va a validar esto, me va a validar los tipos de entrenamientos. Entonces ya lo único que yo vengo y hago acá es, tengo un ID all, por supuesto, en este caso es todas, como lo podemos ver acá. Si yo le doy acá, disculpas un segundito, ya. Si yo... Carajo, ¿qué pasó con esta vaina? Bueno, el caso. Yo... Qué pena. Continuamos. No entiendo por qué no se sale la aplicación. Pero bueno, no es lo que nos interesa. Yo tengo, por ejemplo, deportes. Aquí me los ha pintado. Pero yo quiero volver a todos. Entonces esto tiene un ID que es all. Que efectivamente es este. Entonces lo primero que yo valido es eso. Si el ID a donde le acaban de dar clic es all, vaya al marker backup, que era donde los tenía, y píntelos. Entonces lo que hago es marker backup, lo mismo le asigno la función onClick para que cuando le den clic muestre la capa flotante o el Zabal, dependiendo del dispositivo en el que entren, y lo añado. Y por el else, ya si es un tipo de entrenamiento específico, entonces lo que hago es, hago un Ajax que va a la misma URL que ya hemos definido, le manda los parámetros que es el ID del tipo de entrenamiento y la ciudad en la que la persona está. Él le devuelve exactamente lo mismo que ya habíamos visto, una variable, se le manda desde el controlador aquí a la Twig, donde están todas las branch o todos los centros o gimnasios más bien que tienen ese tipo de entrenamiento en sus instalaciones y que se lo pueden brindar a un cliente potencial. Entonces, esto, cuando yo lo parseo, lo paso a la variable available tags. Hago un for y recorro, como ya lo habíamos visto, de igual manera, o sea, esto es exactamente lo mismo que el otro.
los pinto y ya automáticamente pues él me va a mostrar única y exclusivamente los que pertenezcan a esa categoría. Cuando vuelvo a darle todos, como él tiene el backup, el marker backup, pues me los muestra todos. Y en conclusión, ese es el funcionamiento del código. Como les decía, el código va a estar a su disposición absoluta y completa en la descripción del video. Cualquier duda, cualquier cosa que no funcione, siéntanse completamente tranquilos, por favor, de comentar en el video. Desde que tenga el tiempo suficiente y todo, les voy a poder responder y ayudar. Si me demoro 1 o 2 días, pues debe ser porque estoy ocupado laborando, pero no duden en contactarme para cualquier duda o cosita referente al IAFLED, algún método. Igual recuerden, la documentación es súper buena. Aquí en Docs ustedes van a encontrarla toda. De aquí fue justamente de donde yo saqué todas estas cosas que ustedes pudieron ver. Hay muchas más funciones, hay muchas más cosas. Pues no la usamos en nuestro proyecto de Fitpal directamente, entonces pues no las conozco todas, pero realmente es una gran librería. Aquí les enseña absolutamente todo lo que yo les he tratado de explicar a grosso modo. Obviamente pues es un tuto de media hora como mucho, pues no voy a poder enseñarles todo, pero como les digo, es un gran paso para que creen algo profesional, algo bastante bueno, algo multidispositivo, multiplataforma. Entonces nada, espero hayan disfrutado el tutorial, no haya sido muy complicado, me haya podido explicar bien. Suscríbanse al canal, denle like al video por favor y seguiré subiendo otros tutoriales de algunas librerías que voy usando en mi trabajo de desarrollador día a día. Fue un gusto, que lo disfruten y que les sea muy útil.